Buenas, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo. Muy rápidamente, ¿vale? Esto no va a ser con edición ni absolutamente una puta mierda. Estamos en el estreno de Official Assetto Corsa Evo Contenido, ¿vale? Es el, vamos, el evento más especial de todo 2024 con muchísima diferencia. Siento los pelos, me he levantado hace un par de horas y he estado solo editando, ¿vale? No me he ni preparado ni absolutamente nada. Así que me he esperado un poco, honestamente, porque... ya os digo, está editando. Y ahora mismo técnicamente estoy renderizando un vídeo, así que espero que no se pete en ningún momento, ¿vale? Como estáis viendo, lo vamos a poner un segundito. Vale, ya está a máxima calidad, así que perfecto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Let's go! Estoy tenso, te lo juro, Ferrari, vale, este se vio en el primer trailer. Espero que eso sea vida real, porque si no me cago encima. Corsa Evo house. We thank you so much for all your support and the attention you are paying to the new content and features. De nada, hombre, te quiero mucho, Marco. In Assetto Corsa Evo. Today we give you some hints about what you can expect to see and play in the next upcoming weeks and months. Cositas. Nos van a explicar ahora todo lo que va a venir en las próximas semanas. Chapter of the franchise, and will be available on Steam in early access from January 16, 25. The Early Access program invites you to join our growing community of dedicated players and experience the game months ahead of its official release at a special price that reflects its ongoing development. Your feedback during this phase will help us in fine-tuning gameplay, optimizing performance, and giving the game its overall polish. A ver, básicamente están diciendo lo de siempre, Es que vuestro feedback es muy importante para hacer que el juego luzca bien, sea perfecto en físicas. Vale, esto es lo de siempre. Sigamos. The first build available from January the 16th will include the 20 cars from several car brands, performance and car classes. And The fuck? O sea, la primera beta tendrá todo esto. Estamos hablando de Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Lamborghini, Lancia, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes, Benz, Mini... ¿Morgan? No sé qué es Morgan. Doy por hecho que es como la segunda de Mini. Por el logo, no tengo ni idea. Porsche, Toyota y Volkswagen. 5 circuits across 4 continents. 5 circuitos. Laguna Seca, America, Brands Hatch and Europe, Mount Panorama, Australia, and Suzuka from Japan. Physically simulated track conditions, such as rubber built-up and wet surfaces, react dynamically in real time, adding authenticity to every lap. Environments are further enhanced by animated crowds, marshals, and race elements, bringing players into a detailed racing world. Evo continues the tradition of Assetto Corsa of being a genuine, 100% realistic racing simulation. And in the last 4 years, we worked. O sea que realmente van a... O sea, lo que están diciendo constantemente, lo que se están centrando constantemente es en la simulación. Quieren que sea 100% real, constantemente. Pero en cambio, no han dicho que sea un simulador competitivo. Even more the feeling behind the steering wheel. Evo performs an improved suspension damping and bump stop simulation, thanks to a new method for simulating how race car suspension. Perdón por pararlo tanto, ¿vale? Sé que estoy alargando el chicle como si fuera el puto Fufi, pero no me ha gustado nada los neumáticos. ¿Veis que los neumáticos como simplemente se han hundido en la tierra? Eso no me gusta absolutamente nada. Quiero... ¡Ay! ¿Habéis visto? No se han deformado los neumáticos de la forma correcta en la que se deberían deformar. Yo no estoy viendo eso, cosa que ya comenté en el primer tráiler y que no me gusta nada. Eso es algo que me preocupa bastante porque el modelo de neumáticos es lo más importante y no queremos otra vez como en Assetto Corsa, que era lo que peor tenía. Simulating how race car suspensions absorb bumps and shocks. We fine-tuned the tire model. Mira, ahí por ejemplo to match real-world data and feedback from drivers. This means our simulations now more accurately reflect how tires behave on the track. We can now simulate additional types of suspension systems, like torsion beams and swing arms. This allows us to analyze how each type affects our car handling and ride quality. We have improved the accuracy of our multi-body dynamics solver, which is a tool that models how different parts of a car interact. This leads to more realistic simulations of vehicle behavior. In addition, bueno, a ver, esto es muchísimo texto, ¿vale? Por eso lo estoy parando. Pero básicamente, para resumiros todo esto, es que han hecho test en la vida real, con coches en la vida real, para probar pues todo el tema de suspensiones y que les provoca que puedan conseguir mejores simulaciones, básicamente. Ya veis que aquí abajo pone Kunos Dynamic Test on Track. Es brutal. Thanks to the dynamic track simulation,
we created a simulation of racetracks that takes into account charges such as a rubber buildup by tires and rain. You will enjoy. Han dicho que, en plan, rubber buildup es como cuando vas cogiendo goma, digamos. By tires and rain. Un momentito, a ver, porque esto es cuando vas cogiendo goma, básicamente, que es que... ¿cómo deciros? Que el coche pues va agarrando más. We created a simulation of racetracks that takes into account charges such as a rubber buildup by tires and rain. You will enjoy the first part of the single-player mode, featuring practice sessions, quick races, and the Driving Academy, which is a new entry in the Assetto Corsa world. The Driving Academy will allow you to learn a step-by-step section of each track for the first release. ¿Os acordáis del vídeo que yo tuve del EA Sports WRC de la escuela de rally sirve de algo? Pues efectivamente, básicamente vamos a tener lo mismo, pero en Assetto Corsa Evo. Driving brutal. a wide range of different cars in iconic challenges with the new A-to-B time attack game mode. Time attack. Alongside the first release of the game economy features, this will allow you to obtain the driving license you need for your dream car. ¿Lo he escuchado bien? Están diciendo que vas a tener que conseguir la licencia para poder conducir en la parte de economía, ¿han dicho? Un momento. Ahora. Alongside the first release of the game economy features, this will allow you to obtain the driving license you need for your dream car. Oh, te vas a tener que estar en la escuela, básicamente, espero que sea como una escuela, literalmente a tu escuela, molaría bastante, honestamente, para luego poder acceder a la parte de economía, que es el mundo libre, digamos, que han confirmado ya de Nürburgring. A ver, lo de la línea sobraba, ¿no? Evo is powered by a new DirectX 12 graphics engine that has been developed by Kunos and specifically designed for racing applications. Bien. The new engine performs a fully dynamic weather system. Por cierto, esto es un pequeño palito al Unreal Engine 5, que os habéis dado cuenta que he dicho específico para cosas de carreras, porque el Unreal Engine 5 han tenido que adaptarlo muchísimas veces, así que muy bien, 10 de 10. That creates a realistic sky ranging from clear to the darkest storm, utilizing volumetric clouds and fog capable of simulating localized precipitation, immersing you in an atmospheric experience. Wow. Se ve muy Dynamic bien. global illumination and refined reflections driven by an advanced rendering algorithm bring environments to life. Of course, the content is getting a lot of attention from the community is the free roaming Evo. ¡Free roaming Evo! Ahora sí, lo han confirmado. It creates the iconic region in Germany that surrounds the legendary complex, the Nürburgring. Wow. The open world map will be released by Summer 25 during the Assetto Corsa Evo Early Access period. Summer 25 ya. Hostia, yo os prometo que yo pensé que lo sacarían a final de año, súper agobiados por Summer. Han confirmado Summer, que sea como agosto. Will be released in stages, allowing continuous update and new content, and it will be expanded over time. The area has been faithfully reproduced using advanced LiDAR technology and Akuno's proprietary terrain technology for an unmatched level of accuracy and realism. To reproduce an area of this size, we developed an engine capable of reading the LiDAR data and generating a 3D mesh of the surfaces. Thanks to cadastral and geographical data, the engine can place trees, grass, objects and procedural buildings, while the most characteristic areas and details are reproduced using drone scans and photogrammetry. The open world area will also ensure an important level of interaction with players, who will have the opportunity to interact with the local businesses, rent cars, and upgrade their vehicles with aftermarket parts, thanks to the numerous workshops and centers. Aftermarket cars, parts, perdón, un momento. O sea, ¿me estás diciendo que Assetto Corsa va a ser más Need for Speed que el propio Need for Speed? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿Qué coño? No sé qué están haciendo, de verdad te lo digo, no sé qué están haciendo, son los mejores, ya está, pero vosotros de verdad no sabéis la cantidad de trabajo que lleva hacer tantos y tantos kilómetros cuadrados. Necesitas una tecnología enorme, además han dicho que son 16 kilómetros cuadrados, ¿no? Que acabarán siendo 16 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que 16 kilómetros cuadrados es... pues creo que más o menos como todo el mapa de Red Dead Redemption 2, si no recuerdo mal. Hace poco se hicieron el cálculo de más, o sea, estamos hablando de que es una barbaridad. Una barbaridad, que 16 kilómetros son 20 minutos en coche, más o menos, yo creo, ¿no? Unos 20 minutos en coche, si no vas rapidísimo. Actually available in the area.
The open world will expand Y que lógicamente si en el juego lo haces como en la vida real, sean esos 20 minutos. to infinity the gameplay and the pleasure of driving. But you can consider it as a plus, not a mandatory feature to enjoy Assetto Corsa Evo. Let us say it before. No he entendido esta parte. A plus, not a mandatory, thanks to the numerous workshops and centers actually available in the area. O sea que básicamente eso es The un open extra. world will expand to infinity the gameplay and the pleasure of driving. But you can consider it as a plus, not a mandatory bien hablado. feature to enjoy Assetto Corsa Evo. Let us say it before will provide the most authentic experience of the franchise. The 1.0 version is expected for release on fall 25 and will include 100 cars, the open world, and 100 coches. 15 officially licensed circuits. Y 15 circuitos ya me queda un poco corto, pero... And other will follow as free updates. Our team is working so hard to provide you with the best Assetto Corsa Evo experience ever. Thank you very much for watching and for your great support. Enjoy your holidays and get ready for the early access launch. Grazie. Grazie mille a tutto l'equipo. He estudiado un año de italiano y aún no sé hablar en italiano. Bueno, espectacular. Es que es absolutamente espectacular. Bueno, esto es absolutamente brutal, ¿vale? Yo no puedo decir más, honestamente. Estoy alucinando total y completamente. Esto es mucho más de lo que me esperaba. Mucho más de lo que me esperaba. Nos han revelado mucho más de lo que me esperaba. Y estamos hablando de que son 20 marcas. Han dicho 15 marcas de lanzamiento. 20 marcas de lanzamiento, si no recuerdo mal. 15 circuitos luego habrán. Es brutal. Brutal, además de que el tema de Nürburgring me parece que sí, es una edición como ellos dicen, pero esto no es una edición cualquiera. Estamos hablando de que es la mayor edición de toda la historia de los videojuegos, probablemente de simracing, pues estamos hablando de que es un juego que va a tener todo. Porque va a tener online, ¿vale? O sea, va a tener online sea del FM o no, pero va a tener online 100%, va a tener competiciones, va a tener unas físicas que yo creo que van a ser mínimo de 8, o sea, está clarísimo. Va a tener lluvia, va a tener en general tiempo variable, va a tener un mundo abierto, va a tener todo lo que necesitábamos. Y espero que el mundo abierto esté bien, porque como esté bien, vamos, va a ser espectacular. Por cierto, siento tener esto que básicamente es para los directos, ¿vale? Pero bueno, I'm sorry. Así que nada, yo no puedo decir mucho más, simplemente ilusionarme un poquito más de lo que ya estaba. Me parece que están confirmando las sospechas que teníamos todos y esto me alegra mucho, porque normalmente no pasa esto, así que ya sabéis. Dejad un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.